¿Se escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, primero que todo, darle las gracias por la asistencia. Día bien, a esta hora, después del almuerzo, es un poco complicado. Espero que lo que conversemos hoy día sea de valor, sea algo interesante, que les pueda aportar algún tipo de conocimiento adicional. Me imagino que ya han visto varias cosas de que a lo mejor vamos a mencionar hoy día. Y un poco contarles que hoy día veremos algunos temas relacionados con los medios de pago, la situación actual, qué tipo de ataques hay en alguno de ellos, porque no podré profundizar con todos en relación con el tiempo, algunos casos prácticos, y veremos la experiencia de qué tan real es este tipo de ataque o cómo es que ocurre. Entonces, lo primero que me gustaría contarles, ¿ya? Este video me lo robé de una presentación que alguna vez vi, pero refleja muy bien lo que quiero transmitir. Las personas son personas que confían en personas, por lo tanto, todas las medidas de seguridad que nosotros implementemos en algún sistema, ¿ya?, demandan que interactúen las personas. Entonces, por favor, pongamos un poco de atención. Welcome aboard, Kate. As you know, our security chip helps reduce credit card fraud for our customers, but I'm confident you can reduce it even more. Is that the Falcon? Oh, yeah. You want to see it? This is Outer Vision. Large fries. Light. Can someone let me in? Great. ANZ Cards, doing whatever it takes to bring you better security. Cuando hablamos de grandes inversiones de seguridad y pensamos en todo lo que significa lo que hay por detrás, les pido que recuerden este video, ¿ya? Las confianzas. La persona, el humano es confiado en general. Entonces, dentro de los medios de pago que podemos ver hoy día, existen diversos. Tarjetas de crédito, débito, cheques, transferencias, dinero, transferencias por PayPal, transferencias a nivel de aplicaciones móviles como Apple Pay o Android Pay o Android Google Wallet, criptomonedas, nuestra querida Chaucha, si es que alguien la conoce e invirtió en ella, y una que otra gift card por ahí. Entonces vamos a tratar de revisar algunas y ver y profundizar en ellas qué tipo de ataque nos enfrentamos. Primero vamos a ver las transferencias en línea. Me imagino que todos están al tanto y conocen un poco lo que es PayPal, es como lo más usado. Y en este proceso de búsqueda y armar esta presentación me encontré que existen al menos unas 7 más dando vuelta por ahí, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que ocurre un ataque a un medio electrónico, a una transferencia? Primero tenemos phishing, el caso más común, que puede ser phishing dirigido, que puede ser un phishing programado, pero finalmente es un tipo de ataque por correo electrónico que nos puede hacer caer como víctima. En segunda instancia tenemos malware. Cuando yo partí en esto hace 15 años atrás, el malware todavía era medio romántico. Por lo tanto, ese romanticismo tenía que ver con desafiar nuestras capacidades respecto a lo que podíamos hacer. Y con el tiempo los atacantes se dieron cuenta que había mucha plata por detrás, por lo tanto le pusieron un poco más de empeño. Luego aparecen las aplicaciones infectadas. Si ustedes son usuarios de Android y alguna vez se compraron algún teléfono chino, no Samsung o otro de tecnología un poco más específica, podrán ver que existen ciertas vulnerabilidades que son posibles de explotar. Aplicaciones falsas, aplicaciones que me permiten, que suplantan incluso aplicaciones de banco. He visto casos en que tú al darle, donde ejecutas la aplicación de un banco, inmediatamente por detrás esta aplicación pirata, por decirlo de alguna forma, cierra esa aplicación y levanta una interfaz para capturar tus datos. El concepto de watering hole, que tiene que ver básicamente con atacar ciertos sitios web en específico, con la espera de que alguien, al igual que en la naturaleza, estos hoyos de agua, caigan en esta trampa, ¿ya? Sobre todo en entornos corporativos. Man in the Middle, que también es un ataque que hace algunos años atrás era bastante efectivo, era relativamente complicado, pero seguía siendo efectivo y todavía existen casos de este tipo de ataque. Y Man in the Browser. Todo este tipo de ataques afectan a los temas que tengan que ver con transferencias, con temas en línea, con aplicaciones y en general, tanto personas como organizaciones no estamos muy al tanto de todos ellos y tampoco declaramos y establecemos medidas mitigatorias.
En específico, por ejemplo, para dar un caso concreto y volviendo a los temas de la confianza anterior, PayPal es un sistema de transferencias de dinero bastante seguro y robusto. Pero lo que no es seguro y robusto es lo que hace el usuario por detrás y las vulnerabilidades que existen por detrás en relación con el usuario. Entonces, cuando tenemos un usuario que recibe un ataque de phishing sobre una consulta de saldo o que la cuenta está cerrada, y ese usuario durante años, meses o mucho tiempo atrás le estuvieron diciendo que dentro de las medidas de seguridad que él tenía que revisar era ver que el certificado de seguridad y el candadito verde en el browser estuviera ok, resulta que aparece un ataque que tiene la capacidad de comprar un certificado digital y suplantar la identidad y hacerle creer al usuario que es un sitio válido. Entonces el usuario tiene interiorizado, inicialmente era ver el candado en el browser, luego era ver el certificado de seguridad, y siguen existiendo comunicaciones a los usuarios que los atacantes tratan de engañar a través de distintas técnicas. Y finalmente este ataque de alguna manera era exitoso por lo mismo y se descubrió que había una entidad certificadora que vendía sin mayores validaciones. Luego aparecen las criptomonedas. Rescaté una frase por ahí que es bastante interesante, que es que lo que pasa en la cadena de bloques se queda en la cadena de bloques. ¿Ya? Hay una locura y un boom de estas criptomonedas, pero la realidad es que las inversiones en las mismas no son todavía muy confiables. Existe todo un tema por detrás. ¿Ya? Y ese tema por detrás tiene que ver primero con la pérdida total. He leído casos, no me consta, pero los he leído, donde hay litigios, por ejemplo, de padres que hijos que tenían mucho dinero en criptomonedas no tienen cómo rescatarlos. ¿Ya? Y hay un tema ahí. En segunda instancia, el tema de la volatilidad. Volviendo al tema de la chaucha, y por eso no puse el de Bitcoin acá, porque encuentro que entre chaucha y Luca, que son las dos criptomonedas que andan dando vuelta acá, me genera un poco de cariño. ¿Ya? En la oficina la gente estaba como vuelta loca por las chauchas. Iba como en 2.500 pesos la chaucha. Hoy día, ¿cuánto vale? 80 pesos. Entonces, no hay mucha claridad al respecto todavía con las criptomonedas, al menos desde el punto de vista de regulaciones. Y justamente es la parte legal la que probablemente tiene mayor incidencia en este tema. ¿Ya? Y el tema de la seguridad. Hoy día, los casos más cercanos, que son los chilenos, bancos que bloquean a exchange de criptomonedas, mercados que sufren ataques de criptomonedas a nivel de exchange. Entonces es un ecosistema que todavía, al parecer, no está como muy claro. Vamos a ver ahora algunos temas relacionados con tarjetas de crédito y débito, y aquí voy a profundizar en algunos, y voy a ejemplificar lo que tiene que ver con la capacidad de obtener, o la capacidad de éxito del ataque. Entonces, en primera instancia tenemos clonación, skimming, que es uno de los que afecta, ¿ya? Y las que están destacadas en negra los vamos a profundizar más adelante. Y aquí el éxito es de cientos de resultados positivos. De hecho, las organizaciones que están por detrás, bandas de rumanos, rusos, o lo que sea que mueven gente, le pagan a sus mulas, por decirlo de alguna forma, una cantidad de dólares por éxito en clonación. Luego tenemos casos de phishing y bitching, donde también, dependiendo del éxito del caso o de cómo esté formado, el éxito podrían ser cientos de resultados positivos. También al atacante que genera este ataque se le paga. O sea, la mula contratada para estos efectos va a recibir un dinero por el éxito de su ataque. Luego tenemos malware y keyloggers. Cuando pasó esta cuestión de las filtraciones, conversaba con algunos periodistas y una de las cosas que conversábamos en este tema era, primero, yo manifestaba mi molestia por el abuso comunicacional que se hacía al respecto. Consideraba que estaba manejado un poco mal, sobre todo porque el concepto de hackearon a los bancos era demasiado agresivo, ¿ya? Y era un poco raro escucharlo de la manera, sobre todo porque nadie había hecho como un doble clic al tema. Pero alguna vez, tiempo atrás, me tocó ver, por ejemplo, cómo es que herramientas de cracking de software que corrían detrás de un sistema operativo, el típico sistema operativo que está en la casa, el que alguien compró en el Persa alguna vez, estaban capturando información de tarjetas de crédito y contraseñas y una serie de cosas más. Entonces aquí el resultado puede ser mucho más exitoso y son miles de casos positivos. Luego tenemos los menos, que son los hacking a los usuarios. Los usuarios de alguna forma podrían ser hackeados por diversas formas, vulnerabilidad y una serie de cosas más. ¿Ya? Hacking a los portales, volviendo al mismo caso de la filtración de tarjetas y el reconocimiento que hace correos de un sitio que tenía de compras donde se supone que salió esta información. ¿Ya? Pueden haber casos de SQL injection y se captura más información. Tenemos hacking al procesador de pago, que en Chile a mí no me ha tocado verlo directamente,
pero está en las noticias. De hecho, el último caso que ocurrió en India sobre un ataque a la red de cajeros ocurrió porque atacaron al procesador de pago. ¿Ya? Y ahí, por supuesto, el resultado y el éxito son millones. ¿Ya? Hacking al banco, que también ocurre, hacking por correo, que también ocurre, ¿ya? Y el robo de tarjeta, que es como lo más simplecito, que alguien venga y te robe la tarjeta y haga captura de tu información. Entonces, vamos a partir con este tema del robo de información con los diversos medios anteriores. ¿Y qué pasa con esta data o cómo resulta? Yo te pago $25 por tarjeta efectivamente robada y después vengo y la remato. Y la remato en la dark web o en la deep web y la pongo en venta y el valor de esta tarjeta va subiendo o va bajando dependiendo de varios factores. Por ejemplo, si la acabo de robar y la acabo de poner, tiene mucho más valor. Si tengo la capacidad de tener el saldo de la tarjeta, tiene mucho más valor. Si me la robé en un restaurante, tiene menos valor. Si me la robé en un hotel, tiene mucho más valor. Y hay diversos factores que se integran. Si es, por ejemplo, en estos sistemas de remate aparecen venta de tarjeta del mercado chileno del banco X. Eso tiene un valor para cierto tipo de atacante y hacen una oferta y hacen un bidding y rematan esta información para reducir esa información y comprar productos por Internet. Clonación. ¿Cuál es el consejo que escuchan todos ustedes respecto a la clonación? Poner la mano en el teclado, ¿no? Tapar el teclado. Bueno, este abuelito, por ejemplo, sobrepasó los límites, ¿ya? Pero está tratando de proteger este tipo de ataque y está al tanto del tema. Desde el punto de vista de la clonación, existe una categorización respecto del ataque. Y esta categorización tiene que ver con la familia de ataque. Y esto afecta directamente ya sea a la información física, a los medios de pago físico o a la información transaccional. Entonces tenemos malware, que vamos a profundizar un poco más acá, black box, que es intervención, chiming, skimming, card trapping, catch trapping, eavesdropping y TRF. Uno de los que menos se conoce, o a mí de hecho me costó un poco llegar a entenderlo, era el Transaction Reversal Fraud. Me parece un ataque bien interesante, que es que yo le saco plata al cajero con una tarjeta legítima, pero le dejo un poco de plata. Entonces el cajero cree que le estoy devolviendo toda la plata que saqué y me hace el reverso de la transacción. Le saco 200.000 pesos, me robo 100, le devuelvo 100 y me quedé con 100 en el bolsillo y después en la cuenta también me quedé con el monto total que había sacado. ¿Ya? Esto según una clasificación que tiene la Asociación Europea de Transacciones. En el contexto de los ataques lógicos, y entendiendo un poco cómo funcionan los cajeros automáticos, tenemos hoy día que un cajero es como un computador, un poquito mejor personalizado, con periféricos que no encontramos en el mercado común, ¿ya? Con aplicaciones que hacen interacción con los sistemas bancarios. Estas aplicaciones de alguna forma son las que van a aceptar o procesar los procesos de pago. Y tenemos distintos agentes de gestión y agentes de seguridad, ¿ya? Antivirus, listas blancas. Entonces los atacantes cada vez se ponen más creativos y por supuesto los fabricantes de cajeros cada vez tienen que aplicar nuevas medidas de contrarrestar este tipo de ataque. Uno de ellos, por ejemplo, es el black box. Es decir, a través de algún dispositivo electrónico voy e interfiero algún periférico del cajero haciéndole creer que yo soy quien lo controlo y no el cajero y le digo bota plata. Y botan plata bastante rápido, la verdad. Volviendo al tema del romanticismo, malware fuera de línea. Vamos a profundizar en alguno de ellos. Para esto se requiere la intervención física del cajero. Tener que abrir la fascia o primera línea que le llaman y poner un USB o un CD o un DVD, lo que sea. Luego tenemos man in the middle. Capturar la información en los procesos de comunicación también es otro método de ataque. Malware en línea, que afortunadamente hoy día en Chile, de la forma en que están implementados las estructuras de seguridad en los cajeros automáticos y con Red Bank de por medio, es un riesgo bastante mitigado. Sobre todo porque los bancos, salvo algunos, no tienen directa relación con la administración de las redes de cajeros. Pero ese mismo malware en línea me permitiría eventualmente generar algún tipo de acceso remoto y todo esto con el fin de capturar la información de los tarjetavientes, toda la información de la banda, incluso PIN y empezar a procesar transacciones. ¿Ya? Y bueno, por supuesto, en la misma estrategia, hacer algún tipo de spoofing de algún aplicativo que haga algún tipo de gestión sobre la plataforma. Desde el punto de vista
de tarjeta de crédito y débito. Los ataques físicos ocurren, en Chile se implementó un decreto que es el 222, y el decreto 222 de alguna manera hace una protección física al entorno cajero, un caso bien atípico a nivel mundial, pero en la Deep Web la venta es una locura. O sea, ¿qué cajero tienes? Dime qué cajero es. Yo te vendo por $1.500 o $2.000 el kit completo, cámara incluida y con el diseño exacto para que tú vayas y hagas el ataque. Yo he tenido la posibilidad de conversar con algunos de estos tipos y son súper insistentes. ¿Ya? Te lo dejo en 2.000, te lo dejo en 1.500, 1.000 sin cámara. Es una locura. ¿Ya? Y son bastante caraduras, de hecho publican en Instagram, por ejemplo, información de cómo atacar, cómo hacer clonación de tarjetas. Entonces, el año pasado la Asociación de Bancos acá en Chile impuso más bien pidió una sugerencia de proteger los cajeros de clonación a través de una protección de difusión de campo electromagnético. Y resulta que los atacantes, como tienen un proceso de R&D bastante evolucionado y son una mafia bastante grande, empezaron a desarrollar skimmers de inserción profunda con piezas de plástico desarrolladas específicamente para modelos de cajero, y el último que me tocó ver es eso que es transparente. Entonces los tipos son bastante evolucionados. La verdad es que aquí esta cuestión es permanente, el atacante está permanentemente y en constante investigación. Y el problema es que con la globalización hoy día no es uno, sino que son miles o cientos de ellos. Desde el punto de vista del malware, en estas infraestructuras de seguridad o entornos que atacan a las tarjetas de crédito y débito, ¿ya? El primer caso se reportó el año 2008 y de alguna manera tenía que ver con la interacción sobre un sistema de pago. En el 2009 apareció una banda que se llamaba Skimmer, que hizo un virus que se llama Skimmer. ¿Ya? Y capturaba la información de los cajeros y también su robo fue bastante exitoso. En el 2011, ya, también aquí en este caso lo que hicieron es que aumentaron la capacidad de transacción de tarjeta. Entonces, si tu saldo máximo o tu capacidad de retirar máxima son 200.000 pesos diarios, estos gallos dejaron que fuera ilimitada. El 2013 también un hackeo al sistema indio. El 2013 apareció el primer malware para el mercado latinoamericano en México, y era un malware que tenía la particularidad de que se manipulaba por SMS. Esta familia que se llama Plotus tiene algo bien entretenido, que el atacante manda sus mulas, pero les manda como un one-time password. Entonces la mula va a sacar plata, pero el atacante tiene que saber cuánta plata sacó, y le manda un código para que saque la plata que él espera recibir. De esa forma evita que el ladrón le robe al ladrón. Son bastante creativos, ¿ya? Y lo que hacían es que le dejaban un teléfono, abrían la fase, dejaban un teléfono y le mandaban un SMS al teléfono. Y así han seguido apareciendo ataques. De hecho, hace poquito, que esto de acá, el FBI emite un warning y dice, ojo, van a atacar una red de cajeros. 2 o 3 días después atacan la red de cajeros. Y esa red de cajeros sufrió un robo aproximado de $35 millones. Un cajero en promedio almacena entre 200 y 300 mil dólares, más o menos. Entonces, bastante lucrativo el negocio. Este tipo de noticias, ¿ya?, en relación con este tipo de fraudes en particular, empiezan a ser cada vez más comunes y recurrentes, sobre todo pensando en esquemas desactualizados como Windows XP, que son más vulnerables. Entonces, en Chile, por ejemplo, apareció un tipo intentando robar discos duros de los cajeros. Y lo que hacen los ladrones que roban discos duros es que sacan el disco duro, le ponen un malware y en algunos casos los gallos te hacen un upgrade. Te cambian por un disco de estado sólido, te clonan el disco y te ponen disco de estado sólido para que el proceso de retiro de plata sea mucho más rápido. De hecho, este es el último del Banco de la India, 13,5 millones que le robaron. Sale el warning del FBI y aparece este robo. Saltando del medio de pago, de los medios de pago relacionados con tarjetas, uno de los temas que también quisiera profundizar en esta presentación tiene que ver con la forma en que las organizaciones hoy día están siendo atacadas. Y aquí viene toda una discusión que probablemente ya lo han visto y lo han escuchado durante las diversas presentaciones que se han dado acá, que tiene que ver con los procesos de concientización al usuario y cómo le van enseñando. Entonces, cuando tú te encuentras con que te llega un correo de que están compartiendo un archivo con OneDrive y nunca usaste OneDrive, o te llega una notificación de que tenéis un envío por Chile Express, no has comprado nada en tu vida, o estáis comprando mucho en AliExpress, ¿ya? Pero la curiosidad hace que el usuario caiga en este tipo de amenazas. Entonces, el atacante tiene la particularidad de trabajar muy de la mano de lo que pasa en el contexto de cada país.
es súper dirigido. Cosas como de la PDI, cosas como de Correos de Chile, ¿ya? Por ejemplo, una compra de Apple en un PDF. La verdad es que es súper eficiente el modelo, ¿ya? De hecho, aquí, por ejemplo, hay un parte. Y en general estos tipos más encima no se dan la lata de corregir lo que están escribiendo, escriben pésimo. Entonces todo está mal escrito, tiene faltas de redacción, hay un montón de problemas asociados. Y el último, que este me llegó a mí de mí más encima, que me instalaron un RAT, me pillaron haciendo ¿qué? Viendo porno, y me están pidiendo un rescate. Entonces, y yo no fui, la verdad. Entonces la verdad es que las metodologías de ataque van cambiando y de alguna manera el usuario termina siendo este eslabón más débil. Yo traje un amigo que me acompaña en mis presentaciones, que es el fiel ejemplo de lo que significa la ingeniería social. Me imagino que algunos lo habrán visto, pero para mí la ingeniería social es esto, y una amenaza es esto, ¿ya? Y hoy día Internet, para los que no lo saben, es esto. Es alguien que termina siendo ser muy amoroso, muy lindo, la cámara está ahí, pero a la larga se convierte en esto. Esto es lo que nos pasa en Internet. Es una amenaza, y es una amenaza que de alguna manera se disfraza de algo bueno. El usuario termina siendo víctima de este tipo de ataque, ¿ya? Entonces resulta que viene el principio que sustenta el tema de ingeniería social tiene que ver con el lado más débil. Entonces tenemos la linda historia de Nemo, que respalda este pececillo con su luz, y de alguna manera el usuario no es capaz de identificar este tipo de ataque. Entonces cuando cae por cosas que son tan simples como falsificar una URL. ¿Ya? Quiero entrar a Facebook, una URL de Facebook. Quiero entrar a Google, una URL de Google. Y pasa exactamente lo mismo, no nos terminamos de dar cuenta. De hecho, incluso yo me atrevería a decir que si hiciéramos un ejercicio práctico en usuarios que son más avanzados, la verdad es que probablemente muchos podríamos caer si hay un buen trabajo de ingeniería social. Yo les puedo hacer una pregunta en este momento y no sé si alguien me podría responder, probablemente nadie, ¿ya? Pero yo no conozco a nadie que formalmente haya tomado, por ejemplo, hoy día un curso sobre el uso del correo electrónico cuando entra a una organización. ¿Cuántos de ustedes han tomado un curso concreto? Por favor, levanten la mano. ¿Alguien les enseñó a usar el correo? Uno. ¿Uno? Uno. Uno en una sala de cerca de 300 personas ha tomado un curso formal de usar el correo electrónico. Entonces después empiezan a hablar y salen estas noticias y la verdad es que es bastante complicado. Nunca nadie nos enseñó, como por intuición. Yo vengo del uso desde Hotmail, así como aprendiendo a mi manera cómo funcionan las cosas. Y luego entonces nos encontramos con estos datos. Hacking en las noticias. Equifax, un robo tremendo, le costó la pega a varias personas, ¿ya? Y una inversión millonaria para rescatar la reputación. Luego lo de Sony, ¿ya? Particularmente con esta película famosa. Luego fallas a nivel de banca local, ¿ya? De varias índoles. Entonces, esta cuestión se empieza a hacer un poco más fuerte y los medios de pago también empiezan a estar en la discusión y estar en la conversación. ¿Cómo vemos la seguridad desde una perspectiva de protección? Yo la veo así. Eso debería ser una organización para mí hoy día, súper segura. Pero resulta que el perímetro se expandió. Y ahora todo es móvil, entonces toda esta inversión de seguridad para que más o menos funcione debiera tener casi todo este tipo de contextos o conceptos. Y la verdad es que es bastante difícil estar detrás de todo este tipo de conceptos desde el punto de vista de la seguridad. Es un poco complicado. Entonces, en las discusiones sobre cómo aborda este tipo de problemáticas una pyme, imagínate que tenga que implementar todo eso. Súper difícil, ¿ya? Y el proceso de seguridad termina siendo un problema país, un problema de gobierno, un problema de corporaciones, un problema de asociaciones, y gracias a este tipo de iniciativas es espectacular que lo estemos conversando, ¿ya? Les quiero contar un poco cómo es que ocurre un ataque a un banco, pero en realidad, más que puntualizar con un banco, quiero hacerlo en general con cualquier industria. Lo primero que hay que saber es que el atacante es aplicado, súper aplicado. Es un tipo que estudia y se dedica y hace todo un proceso de investigación. Y ese proceso de investigación lo lleva a cabo de manera consciente, consensuada, hace reuniones de trabajo probablemente con sus pares, se coordina a través de foros y hace todo un proceso de investigación. Ese proceso de investigación
termina en que el tipo logra tener tus credenciales. Con todos esos correos que me mandó, con todas esas posibilidades de ataque, ya Chile Express, PDI, gobierno, parte, lo que sea, logra capturar mi información. Y cuando ya está dentro, el tipo que dice, me muevo y empiezo a mirar. Y esto es lo que se llama movimiento lateral. Y el movimiento lateral empieza a buscar credenciales y credenciales y credenciales y credenciales hasta que de repente le achunta alguna y empieza a moverse de mejor forma y gana acceso a los servidores y empieza a acceder a más cosas. Entonces, tengo lista la info y hago ET, llamo a casa, ¿ya? Y le digo a través de una comunicación de comando y control, esta es la data, esta es la información que recopilé, estos son los sistemas operativos, estos son los firewalls de la corporación, este es el antivirus que usan acá, ¿ya? Las versiones, etc. Y entrego toda esta información, cosa que el atacante pueda armar su ataque de forma más efectiva. Y aparecen estas bandas organizadas que están por detrás. Recopilé algunas ahí que se ven, pero las más populares ahora son Lazarus, por ejemplo. Y estas bandas tienen distintos motivos. Estos motivos los vamos a ver al final de la presentación. La verdad es que con la posibilidad de armar una estructura de ataque bastante definida, se hace mucho más atractivo para este tipo de atacante. En lo gráfico, esto se representa como primero un reconocimiento, luego con compromiso inicial, luego comunicación y control de la víctima, luego aprovechamiento de credenciales y luego un secuestro o fuga de información. Y de esa forma vamos construyendo un ataque que puede ser bastante efectivo. Quiero hacer una pausa y mostrarles un video gracias a los amigos de Cisco que hicieron este videito, que espero que puedan apreciar. Oh, dame un segundo. ¿Tenemos que pasar a la primera pantalla? Sí, lo tengo que ir para ahí. How did you decide to become a hacker? Well, I'm not really sure what it means to become a hacker. That's like some guy in a hoodie who types really fast and stays up all night writing code and cracking passwords. Es la forma más gráfica que se me ocurrió de mostrarles cómo esto ocurre. Siguiendo con la presentación, y un poco para terminar. Hoy día las amenazas que afectan no solo los temas de medios de pago, sino que en general a las organizaciones están dirigidas por motivos, ¿ya? Estos motivos pueden ser estados, naciones. Se habla mucho de que Norcorea hace bastante ataque. Cibercriminales que en general están buscando algún tipo de recompensa monetaria. Bastante hacktivismo que tiene que ver con molestia en general. Y amenazas internas. Entonces, hoy día nos enfrentamos a realidades que, por más que trabajemos en estrategia, debemos estar trabajando constantemente en la búsqueda de minimizar los riesgos de exposición, minimizar los riesgos de caer en estas trampas, mejorar la cultura en general de ciberseguridad. Esta iniciativa es espectacular para este tipo de problemática. Ver que el gobierno está haciendo algo al respecto y ver la palabra ciberseguridad asociada a gobierno, a los que trabajamos en esto nos alegra mucho. Y las iniciativas de colaboración con universidades también es un elemento importante. Y es un tema de colaboración y qué bueno que esté en discusión en la mesa. Y con eso termino. Muchas gracias. Si existen preguntas. Ni una pregunta. Muy bien. ¿Alguien quiere el oso? Ahora sí. Agradecemos a Marcelo por su ponencia. Se cayó el diabólico. Agradecemos a Marcelo con un cálido aplauso, lo despedimos y le damos un reconocimiento a nombre de Cybersec.